Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Buen provecho a quienes están almorzando. Bien, voy a compartirles la pantalla en este momento para que podamos iniciar con la asistencia. Voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, enciendan su micrófono y dicen presente o pueden escribir presente en el chat. Carlos Antonio Arevalo Argueta. Mario Ernesto Batre Cerón. Presente, Lic. Okay. Daisy Victoria Benavides Villegas. Katie Selina Bermúdez Claros. Catherine Alejandra Caprile Martínez. Presente, Lic. Okay. Odalis Aronet Castro Cruz. Crisia Graciela Chávez Girón. Presente, Lic. Okay. Antonio Elías Cruz López. Jonathan José Flores Tenorio. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Kevin Alvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Presente, licenciada. Okay. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Rosa Alicia Monroy García. Mario Bet. Ok, gracias. Mario Bet Nieto Merino. Lendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Aquí, Lic. Okay. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Noé Pompilio Parada Medrano. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Presente, Lic. Okay. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Estela Noemí Ramírez Sánchez. César Mauricio Ramos Hernández. Buenas tardes. Okay. Diego Alejandro Reyes Hernández. Muy bien. William Josué Reyes Sánchez. David Santiago Rivera Vázquez. Buenas tardes. Bien, gracias. Maybelline Patricia Sajet Parada. Okay. Carlos Giovanni Salverón Mesa. Presente, Lic. Muy bien. Erika Arely Trejo de Sorto. Andrew Maño Ordóñez. Vilma Lisset Ventura García. Ok. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Buenas tardes, licenciada. Sí, Kevin Buenas tardes. Hernández.
Fernanda Benavides, Kevin Galvarín. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también. ¿Sus apellidos? Bermúdez Claro. Permítame ver muy claro. Buenas ¿Alguien más? licenciada. Fíjese que Buenas yo tardes. le estoy hablando de número, digamos, de Antonio Cruz, pero es porque ando con él, andamos los dos en la universidad Vale. haciendo trámites, escuchando el número, para que Vale, vaya mientras a decirle escuchan la que clase, hola, liga, aquí estamos los mientras dos. escuchan la Aquí estamos clase, no hay problema. Carlos Antonio los dos. Verdario Largueta. Y Sí, Antonio y Antonio Elías. Elías Cruz. Vale. Pero si solo hay que poner a uno de los dos, póngame a mí. No, y me imagino que es el teléfono de Antonio. Qué terrible. Bien, vamos a iniciar. Solamente voy a agregar también a este. Ya ven cómo son. Ya agregué también a Estela. ¿Alguien más que haga falta? Reyes Sánchez, Lick. Ok, permítame, Rey Sánchez. Muy bien. ¿Y cómo voy a escuchar? Hola, Lick, buenas tardes. ¿Me puede anotar a mí Buenas también? Soy Katia Martínez. Martínez. Sí, no hay problema. Miren, recuerden las invitaciones que siempre les había dado. Yo no puedo ver cuando me levantan la mano. Así que les voy a pedir que solamente enciendan su micrófono en cualquier momento de la videoconferencia. En la asistencia, en Buenas cualquier tardes, Lick. momento, no hay ningún problema. Diga. Buenas Buenas tardes. tardes, Lick. Disculpe mi intervención. No se preocupe. Mm, creo que no me puso la asistencia porque hasta este momento voy entrando a la clase. ¿Apellidos? Pineda Chavarría. Ok, ya lo agrego, no se preocupe. Gracias, Lick. Bien, bueno. Yo también, Lick, hasta Vamos. ahorita pude Buenas ingresar. tardes, Lick. Ok, vamos uno por uno sus apellidos, por favor. Flores Tenorio. Flores, permítame, Flores Tenorio. Vamos a ver quién más. Castro Cruz. Odalis. Ok, muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a hacer algo. Si yo ya he terminado con la asistencia y ustedes por algún problema de conexión o porque entraron un poquito tarde porque tenían otra clase antes, no hay ningún problema. Yo siempre los agrego a la asistencia. Lo único que le puedo pedir es que me coloquen su nombre completo en el chat y yo al final de la sesión siempre reviso y agrego a las personas que me escriben ahí. Entonces, no tengo ningún problema. Siempre les agrego la asistencia, pero por favor, lo hagamos de esa manera. Si ustedes quieren hacerlo así, encendiendo su micrófono, perfecto. Nada más les hago ver eso por si se integran después a la mitad de la clase, porque tuvieron algún problema personal y se integraron después, no hay problema. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de este día. Les voy a compartir la pantalla con el contenido. Solo me dan un segundo, porque creo que yo les comenté en la clase presencial que normalmente el contenido siempre lo he trabajado en Word, pero siento que visiblemente no es tan atractivo si se trabaja de esa manera cuando se hace en videoconferencia. Como nosotros estábamos trabajando con la idea de que la clase iba a ser presencial, entonces los contenidos solo iban a ser como un respaldo, digamos, de lo que íbamos a ver en la clase. Por lo tanto, yo he diseñado algunas presentaciones que, digamos, más o menos resumen lo mismo, y quiero ser enfática, exactamente lo mismo que nosotros tenemos ya dentro del contenido de la plataforma. Así que les voy a compartir la pantalla con esas presentaciones, como les digo, únicamente para que visiblemente sea más atractivo. Esto no significa que ustedes no van a ir a revisar allá en Canvas el contenido de la semana. Por favor, lean. Es importante siempre que ustedes estén al pendiente de los contenidos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver con el contenido de esta semana. No sé si ya lo pueden ver ahí en la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, Lick, ya. Sí se visualiza, Lick. Ok, perfecto, gracias. Bien, la semana pasada estuvimos comenzando a hablar del derecho procesal laboral. Comenzábamos a ver entonces como las primeras formalidades de lo que implica el derecho procesal laboral. Ya ustedes tienen una base bastante importante, 2 materias prácticamente hablando de derecho laboral.
Y aquí únicamente vamos a ver la parte del proceso. Hablamos de algunas nociones importantes y de algunas cosas que a lo largo de todo este ciclo vamos a ir viendo. Comenzamos esta semana con la primera actividad presencial, que era las preguntas de la prueba diagnóstica, que ya las estuve leyendo. La verdad, sí tienen una base muy buena respecto de los contenidos, es decir, del todo aquello que tiene que ver con la parte del derecho laboral. Y también les pedí que leyeran una sentencia bastante corta para que pudieran en parejas hacer como un pequeño resumen sobre la naturaleza jurídica del derecho procesal laboral, que creo yo que es bastante importante que nosotros tengamos claro, porque sobre esa base del derecho, o sea, de la naturaleza de este derecho procesal laboral, es que vamos a entender cómo están dirigidos estos principios que vamos a ver en esta sesión de clase. No sé si alguno de ustedes quiere compartirnos brevemente unos 1 o 2 minutos tal vez, que nos pueda explicar lo que leyeron de esa sentencia, porque como les digo, es sobre esa base es que se comienzan a sentar todos los principios del derecho procesal laboral. No sé si alguno de ustedes quiere decirme qué fue lo que leyó o la conclusión a la que llegaron con su pareja respecto de la naturaleza jurídica del derecho procesal laboral, o si no lo puedo elegir yo al azar. Ahí ustedes me dicen. Buenos días, licenciada. Hola, dígame. ¿Sí se me escucha bien? Ya lo vamos a escuchar también, David. Sí, sí, le escuchamos. Vaya. Yo estuve leyendo la sentencia y básicamente trataba de una apelación que era de un empleado, por lo que entendí yo, hacia una sociedad en donde él laboraba anteriormente. Entonces él reclamaba un despido injustificado, una indemnización, unas vacaciones, etcétera. Pero la sentencia en sí trataba de la apelación que había hecho la sociedad por considerar injusto, ¿no?, la resolución que habían dictado en principio en el anterior tribunal, donde pues se le había condenado a pagar $5,488, me recuerdo, por todo lo que el empleado había dicho. Pero al final en esta apelación, lo que hace el tribunal pues es confirmar la sentencia anterior, y encima de eso también da una condena de $800 adicionales, por lo que serían 20 días de sueldo, que fueron los que, ahí decía que eran 20 días correspondientes y que estaban caídos en la instancia, es decir, lo que había tomado el proceso. Y como las consideraciones que hacía ahí radicaban en lo que se nos había mencionado en la clase sobre lo de que debíamos de entender por naturaleza el derecho laboral y también del derecho procesal laboral. Entonces, en este caso, lo que argumentaba el tribunal era que la naturaleza del derecho laboral era de carácter social, lo que implicaba que habían ocasiones en las que este derecho se iba a aplicar de una forma que pudiera garantizar las circunstancias de ambas partes. En este caso, había un despido injustificado y ahí se mencionaban las razones de por qué al final el tribunal consideraba que sí, el despido estaba injustificado. Y entonces ahí ponen como una balanza sobre quién sale más beneficiado o quién saldría menos beneficiado de esta relación, en este caso de la sociedad y el empleado, que al ser despedido injustificadamente, pues el empleado ya no tenía manera de poder llevarle el sustento a su hogar. Por lo tanto, ahí el tribunal pues mencionaba que la naturaleza del derecho laboral era poder hacer que las circunstancias, o sea, el problema en sí se resolviera de manera equitativa para las partes y de una manera justa. O sea, poniendo así como en balanza las circunstancias y también las situaciones. Y también pues mencionaba los principios como el principio protector, el principio pro trabajador, el de especialidad, el de igualdad, etcétera. Y mencionaba también que existía como un enfrentamiento de dos posiciones, que en este caso una sería el actor, que es el que realiza la demanda o la pretensión, y el segundo sería el demandado, quien es el que se pone a la misma. Ese sería todo mi aporte. Ok, excelente, Daisy. Creo que nos pudo resumir bastante bien el contenido de la sentencia y la conclusión a la que llega respecto a la naturaleza jurídica del proceso laboral.
También me parece bastante importante que podamos escuchar los aportes que nos pueden hacer David, que creo que había levantado la mano, y también César. No sé si David todavía quiere hacer ese aporte, si no le daríamos la palabra a César. Licenciada, buenas tardes. A la conclusión con la Buenas que tardes. llegamos, el compañero Diego Herrera y yo la semana pasada cuando trabajábamos, es que el derecho laboral y por consiguiente el derecho procesal laboral no pertenecen ni a la rama del derecho público ni tampoco al derecho privado, sino que según la sentencia pertenecen a una tercera clasificación que, como bien lo decía la compañera, es el derecho social. Entonces, eso es así debido a que es una rama del derecho que se encarga de regular y proteger una relación de personas que se encuentra en desigualdad. Dicha relación es la de patrono y trabajador, porque se sabe que muchas veces son los patronos, los empleadores, los que se encuentran por encima del trabajador, siendo así que éste se encuentra subordinado al mismo. Y eso se presta para que en algunos casos este patrono abuse de su poder y pues pueda vulnerar los derechos de los trabajadores. Algo así incluso nosotros veíamos durante el derecho individual y colectivo de trabajo. Entonces, en respuesta a esas situaciones que se podrían dar, es que el derecho procesal laboral, a pesar de que busca también la protección para ambas partes, comprende que el sujeto que casualmente se ve afectado serán los trabajadores y por eso les brinda una protección, digamos, especial. Excelente. Y ven cómo retomamos algunas ideas que vimos en derecho individual y colectivo, donde hablábamos de la justicia social, que lo mencionó Daisy, en el sentido de poder responder a esta problemática, en el sentido de saber que en este caso, por ejemplo, en específico, se despidió injustificadamente a esta persona y que esto le generaba un problema para poder mantener a su familia, para mantenerse a sí mismo, entre muchas otras cuestiones. Y de hecho, hasta se le impuso a la empresa una, tener que pagar los salarios caídos de 20 días. Esto significa entonces que aparte de lo que ella había tenido que pagar, como esta persona no trabajó esos 20 días, también se le tenía que remunerar de esta forma a esta persona. Entonces vemos que hay como una mixtura entre el derecho privado y el derecho público, pero en realidad nosotros lo conocemos como derecho social. No pertenece a ninguna de las dos de forma específica, pero sí podemos decir que pertenece al derecho social. Vamos a escuchar entonces a César. Vamos a ver el aporte que nos va a hacer. Hola, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Quiero confirmar si se me escucha, por favor. Sí, le escuchamos. Ok, bueno, básicamente aunando en lo que han aportado los compañeros, ciertamente podemos evidenciar que el derecho laboral y el derecho procesal laboral responden a connotaciones de naturaleza o índole social, con lo cual ciertamente podemos esbozar algunos perfiles generales acerca de lo mismo a efectos de generar una mayor ilustración. Ciertamente nosotros podemos entender por derecho procesal laboral que es aquella rama del derecho que regula los procesos judiciales a través de determinadas normas jurídicas. Estas normas se ven fortalecidas a su vez a través de determinados principios rectores, los cuales buscan proteger los derechos, las garantías, las libertades individuales de las personas ante el Estado, puesto que se entiende que éste en su poder de imperio y uso de sus facultades tiene la posibilidad de poder vulnerar determinados derechos y de determinadas garantías, con lo cual ciertamente frente a esas frente a esas irregularidades, se tiene que buscar proteger los derechos de las personas a efectos de que estos no se vean vulnerados. Ciertamente, también podemos decir que por medio del derecho procesal laboral, el Estado ordena y establece la forma mediante la cual impartirá justicia, lo cual se hace por medio de determinados procesos previamente establecidos y positivizados por medio de la ley. Y aquí podemos traer a colación dos conceptos que son de fundamental importancia, donde se menciona más que todo uno, pero también podemos ahondar en el segundo, el cual es el criterio de jurisdicción y el criterio de competencia. Ciertamente nosotros podemos apreciar que el criterio de jurisdicción básicamente responde
responde a aquella obligación, a aquel deber, a aquella responsabilidad que tiene el Estado en el ejercicio de sus funciones, el poder proporcionar una pronta y cumplida justicia por medio de los tribunales y demás entes gubernamentales que se crean para esos efectos. Asimismo, podemos interpretar como jurisdicción básicamente eso, aquella potestad, aquella obligación, aquella facultad que tiene el Estado para poder administrar justicia conforme a la ley, conforme a lo que se encuentra positivizada por medio de esta. Y el criterio de competencia básicamente hace referencia a aquella potestad que no tiene más bien el Estado, sino que más concretamente, particularmente el juez, de poder impartir justicia en aquella área, en aquella rama, en aquel ámbito en el que él sea competente para poder impartir justicia conforme a lo que se ha establecido por medio de la ley. Básicamente, al esbozar esa diferenciación conforme a estos dos a estos dos términos, perdón, se puede entender que por medio de esta sentencia ciertamente se afirma que el derecho procesal laboral y el derecho laboral de por sí, dicho sea de paso, es una rama que responde a criterios y a connotaciones de índole o naturaleza social. Y por último, también podemos decir que debemos tener en cuenta que dentro de un Estado constitucional de derecho, así como dentro de toda sociedad donde prevalezca la democracia, es de fundamental y esencial importancia poseer por medio de la esfera u órbita jurídica de determinados procesos y o procedimientos judiciales, los cuales estén encaminados a suplir las necesidades de la población y resolver los conflictos de intereses en igualdad de condiciones frente a la ley. Digamos, aquí también traemos a colación dos criterios que amerita esbozar una diferenciación, el cual es procedimiento y proceso. Ciertamente, cuando hablamos de proceso, hablamos de algo mucho más general, donde se siguen una serie de determinados pasos, los cuales nos encaminan a hacer una determinada cuestión, mientras cuando hablamos de procedimiento, hablamos únicamente de una serie de pasos, los cuales son mucho más concretos para poder para poder llegar a hacer una determinada cuestión, con lo cual estos procesos de naturaleza judicial, al regirse bajo la jurisdicción del Estado, deben lograr impartir justicia de manera racional y objetiva. De ahí el gran valor y significado del derecho procesal, la cual es la rama del derecho por excelencia para sopesar y reflexionar sobre estas cuestiones, básicamente, licenciada. Ya me resumió la mitad de la clase. No, mentira. Miren, qué bueno que me hacen saber que ustedes ya tienen conocimiento, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la jurisdicción y con la competencia, porque creo que ya pudieron ver que uno de los temas que vamos a desarrollar en esta clase es sobre la jurisdicción y la competencia de los tribunales laborales y también los principios. Por eso les decía, me interesa que ustedes puedan hacerme saber si ustedes comprendieron cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal laboral contenido en esta sentencia, porque esa es la base para los principios de los cuales vamos a hablar hoy. Me parece excelente el comentario de los tres compañeros que han participado, pero también lo que les mencionaba respecto a la jurisdicción y la competencia, únicamente vamos a hablar como de forma introductoria, cómo es dentro del derecho laboral, pero quiero aprovechar la clase presencial para que trabajemos respecto a eso, es decir, poder individualizar cómo va a ser la jurisdicción y la competencia en los tribunales laborales. Porque aquí tenemos, como les decía, la parte laboral es bastante sui generis, tenemos particularidades bastante complejas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí en el área penal, usted puede decir, bueno, si esta persona mató a otra allá en San Salvador, ¿a dónde se va a denunciar a esta persona? ¿O dónde la van a detener? Y tal vez esta persona es de otro país. ¿Qué es lo que va a suceder acá? En cambio, del derecho laboral tenemos particularidades como, por ejemplo, lo que yo les mencionaba en la clase. De pronto, despiden injustificadamente al vigilante de una empresa en Santa Rosa de Lima, pero resulta que este es solo una sucursal porque la casa matriz está en San Salvador. Entonces, ¿yo a quién voy a denunciar? Perdón, ¿a quién voy a demandar? Voy a demandar al jefe inmediato de esta persona, a la empresa de seguridad para la que él laboraba y que esta empresa fue subcontratada por esta empresa que posiblemente haya sido un calzado, que haya sido un almacén de ropa, etcétera. Y lo voy a demandar ahí en Santa Rosa de Lima o lo voy a demandar allá en San Salvador, lo demando aquí en San Miguel, que posiblemente la persona era de acá, etcétera. ¿Dónde va a hacer esto? Y como esto es tan complejo,
quería que nosotros lo pudiéramos desarrollar directamente en la clase presencial para determinar cuál es la jurisdicción y la competencia de los tribunales. Así que al menos en esta sesión de clase vamos a ir hablando como de forma genérica, ya se lo voy a colocar aquí en la presentación, de forma genérica como las primeras cuestiones que tenemos que ir dilucidando. Y también quiero remarcarles siempre que yo parto del hecho que ustedes ya vieron, además de las materias que tienen que ver con lo relativo a el área laboral, que también ya vieron teoría general del proceso. Es decir, ustedes ya saben la diferencia entre un proceso y un procedimiento, las etapas de un proceso, ciertos principios que de hecho los que vamos a ver en esta clase son principios generales, principios que pueden ser utilizados tanto en el área laboral como en otros procesos, pero que de forma específica vamos a explicar cómo es en el área procesal laboral. Y en la próxima clase, que es como la segunda parte, vamos a ver principios específicamente creados y que se desarrollan en el área procesal laboral. Más o menos ese es como el mapa o la ruta que vamos a ir tomando para que ustedes tengan conocimiento de eso. Y también, como les digo, en la clase vamos a ir trabajando específicamente esta parte de la jurisdicción y de la competencia. Si tenemos una cámara de lo laboral, quienes van a conocer, por ejemplo, en aquellos lugares donde no hay un juzgado de lo laboral, etc. Y bueno, para esto nos dice Guillermo Cabanelas que la competencia, que también ya César nos daba una definición de competencia, nos dice que es la facultad que tienen los jueces para poder conocer de ciertos pleitos o causas en atención a la naturaleza de estos. Va a depender mucho de su cuantía, del lugar, de la jurisdicción, de la materia de la que se trate, pero que es la potestad de administrar justicia. Como ya se lo imaginarán, en este caso tiene mucho que ver el hecho de que va a depender del área del derecho en que se desarrolle esta competencia, esta jurisdicción para poder administrar la justicia. El juez, por serlo, cuenta con el poder para juzgar, pero solo actúa eficazmente en los procedimientos en los que le compete, es decir, en los que tiene la potestad de poder juzgar, en este caso, como ya lo habíamos dicho, de administrar justicia. Respecto a este tipo de definiciones, pues paso bastante de largo porque, como les digo, parto del hecho de que ustedes ya lo vieron en teoría general del proceso. No nos vamos a detener tanto en esa parte y vamos a ir directamente a lo que interesa, que es cómo se aplica dentro del derecho procesal laboral. También la jurisdicción laboral o del derecho de trabajo interviene, se tramita o se resuelven las causas derivadas del derecho de trabajo. Y esto, aunque ustedes me digan que parezca bastante obvio, pero hay que entender también que, por ejemplo, si se da un despido, no en todos los casos va a tener un tratamiento igual. ¿A qué me refiero? Por eso tenemos una ley del servicio civil, tenemos una ley de la carrera docente, porque ese tipo de casos van a ser conocidos por esas leyes. Por eso es que les estaba diciendo de que dentro de lo que tiene que ver con la jurisdicción y la competencia, lo vamos a ir dilucidando ya en clase. Este tipo de casos se va a conocer con esta ley, este tipo de casos con esta otra ley, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, despidos injustificados, etcétera, y otro tipo de procesos laborales que no estén dentro del objeto de las demás leyes, se van a conocer a través del Código de Trabajo. Esto lo vamos a ir estableciendo, por ejemplo, ya en la sesión de clase. Y luego nos dice que la función jurisdiccional privativa del Estado por la autoridad y la compulsión de las resoluciones judiciales de ejecución imperativa y se ejerce en lo laboral en el caso de conflictos y los intereses a petición de las partes. También hay otra cuestión importante que de hecho es uno de los principios que vamos a ir viendo al final, que es la oficiosidad. A diferencia de lo que sucede con otras ramas del derecho, aquí la oficiosidad se la entregamos o se la otorgamos al juez en ciertos casos en específico y en ciertas cuestiones muy determinadas, pero la oficiosidad como tal no se da. Aquí siempre va a ser a petición de parte. Imagínense que despiden a una persona, siempre les pongo este ejemplo porque es como el más entendible, más fácil de poder comprender, pero esta persona nunca denunció, nunca demandó a la empresa porque lo despidió de manera injustificada, porque le quedó debiendo alguna prestación,
porque no lo reinstauró en su cargo, en su puesto que tenía, nunca lo hizo o le prescribió el tiempo que la ley da para poder hacerlo y ahí ya no se puede hacer nada. También vamos a hablar un poco respecto al derecho dispositivo. En este caso, entonces, vemos que tiene mucho que ver la petición respecto de la parte que ha sido agraviada porque hay un conflicto de intereses. Como bien lo mencionaban los compañeros en un principio, estamos hablando entonces de que hay una diferencia bastante marcada entre los patronos y los trabajadores, una diferencia de poder, de jerarquía o de tipo económico. Y esto trae consigo entonces que esta diferencia bastante marcada, lo que se traslada dentro del proceso es que siempre va a haber una situación de desigualdad, pero a través del mismo Código de Trabajo lo que se ha buscado es tratar de colocar en igualdad, siempre que el mismo derecho nos lo permita, entre el trabajador y el patrón, que por lo menos dentro del proceso laboral estén en condiciones de igualdad. En un principio que se le llama igualdad de armas. Tal vez ustedes lo han escuchado o lo conocen así. Porque lo que nos interesa acá es que a pesar de que el trabajador y el patrón no están en esta situación en la realidad, pero dentro del proceso son tratados como iguales. Es más, se le da hasta la posibilidad de este principio que yo se los he mencionado mucho, de la reversión de la carga de la prueba. Es decir, favorecer de cierta manera, no de una forma antojadiza, al trabajador, sino que el trabajador no tiene forma de cómo probar una situación en específico, pero se sabe que el patrón no sí. Por ejemplo, si el trabajador dice que su jornada laboral era de tal hora a tal hora y tales días, cada tanto, y dice, pero es que a mí nunca me dieron una copia de mi contrato. Yo sí lo firmé, pero a mí nunca me lo dieron. Yo siempre lo pedía y no me lo daban. Entonces ahí podemos revertir la carga de la prueba y decir, bueno, entonces va a ser el patrono el que va a tener que presentar este contrato para que nosotros podamos ver cómo se estableció la jornada y por qué está diciendo este trabajador que no respetaron su jornada de trabajo, sus horas de descanso o sus días libres. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se trata de trabajos muy específicos. No sé si ustedes se acuerdan que cuando estábamos en derecho individual y colectivo hablábamos mucho respecto a que los contratos tienen como una estructura bastante determinada, pero que va a depender mucho de la naturaleza del trabajo que se realice. Por ejemplo, me tocó ver, ser parte más bien de un proceso laboral en el cual el vigilante tenía horarios muy en específicos, o sea, él trabajaba para una empresa, pero eran muy específicos. Por ejemplo, trabajaba 24 horas, tenía 2 días libres, luego trabajaba 2 días en una jornada normal de 8 a 5, pero era un horario bastante extraño, o sea, bastante anormal, digamos. Pero esto estaba determinado en su contrato de trabajo, revisamos el contrato y realmente así era, pero era por la naturaleza de las funciones que se realizaban en esa empresa que requerían este tipo de horario. Pero recordemos que las jornadas laborales tienen tienen un máximo de horas a la semana. Al final, esta persona terminaba trabajando de más y esto no se lo pagaban ni como horas extras, ni las horas nocturnas, etc. Entonces, esta persona demandó porque no se estaba respetando la jornada laboral establecida en su contrato y por todas las horas nocturnas y horas extras que no se le habían pagado. Entonces, como les digo, esto va a depender mucho de la naturaleza del trabajo que se vaya a realizar. Y sobre todo, como estamos en una materia procesal, ¿cómo lo vamos a probar? ¿De qué manera nosotros podemos probar esto si posiblemente el trabajador, como les digo, no tiene una copia del contrato porque no se la dieron? ¿Qué sucede cuando los contratos son verbales? Todo esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando veamos los medios probatorios, la forma en cómo vamos a probar, en cómo se hace esta carga de la prueba dentro de los juzgados laborales. Y vamos a ir viendo ambas partes. Cuando sea el trabajador el que tiene que aportar la prueba o cuando sea el patrono el que debe aportar la prueba porque el trabajador no puede. Pero, como les decía,
notamos nosotros acá que sí existe un conflicto de intereses bastante marcado que dentro de la jurisdicción laboral se tiene que resolver. No tendría sentido si tuviéramos una jurisdicción que no tuviera un fin en específico. Y esto también ya vamos a ir hablando un poquito más porque esto lo vamos a ver en la clase presencial de esta semana. Jurisdicción y competencia. Como les decía, retomamos un punto también de derecho individual y colectivo de trabajo en el que hablábamos de la justicia social. Es decir, prevalece el bien general sobre el bien particular. ¿De qué forma? Y de hecho también me parece que uno de los compañeros mencionaba algo. Todos estos procesos, como se los había mencionado, tienen que ser lo más ágiles que se puedan por la pérdida que le está causando a este trabajador, y yo se lo mencionaba en la clase presencial. Seguramente esta persona posiblemente con eso se mantenía a sí misma, mantenía a su familia, y perder su trabajo implica el hecho de tener que buscar otro, pero no puede porque todavía está allá en el juzgado de lo laboral viendo si lo reinsertan en su puesto, si le pagan las prestaciones que le deben. Y tiene que ir a audiencia, tiene que ir a dar su declaración de parte, etcétera. Y está todo el tiempo en eso y eso le genera una pérdida a esta persona. Entonces tratamos de que estos procesos sean lo más rápido que se pueda para así generarle el menor daño. Porque también para las empresas, para los patronos, el tiempo es dinero. Por eso es que en muchas ocasiones a las conciliaciones no mandan a nadie, ni van tampoco, o sea, no mandan a su representante legal. Si no se trata de una empresa, el patrono no va, porque eso le genera cierta pérdida económica. Porque para ellos, como les digo, el tiempo es dinero. Entonces, como les decía, esto lo vemos nosotros desde el punto de vista de la justicia social. Por eso la justicia en el área de trabajo, en la rama del derecho que nos encarga la parte del trabajo, actúa mediante órganos judiciales que tienen su apoyo en la jurisdicción administrativa. Todo esto porque, como les dije, tenemos también otras leyes que también tienen que ver con el área, es decir, la ley de la carrera civil, que es para los funcionarios y empleados públicos, la ley de la carrera docente, que es para los maestros. O sea, ellos tienen tribunales y tienen procesos específicamente para esas áreas. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando despiden a un maestro. Ellos tienen sindicato, ellos tienen la junta de la carrera docente, tienen tribunales específicos para el área. Lo mismo sucede con los trabajadores que son funcionarios públicos o empleados públicos. Ellos no van a un juzgado laboral, ellos tienen sus entidades específicamente para eso. Entonces vamos a hacer una separación entre lo que va a conocer el juzgado de lo laboral y las demás leyes aplicables para diferentes casos. Creo que eso también, no sé si ustedes lo llegaron a ver en las otras materias, porque recuerdo que en Derecho Individual y Colectivo tal vez solo les hice mención de este dato, pero vamos a hacer una separación porque cuando ya hablamos de proceso es importante que entendamos cuándo podemos demandar y dónde. Eso es sumamente importante. Entonces, vamos a ver, sin embargo, carece de atribuciones para juzgar, aunque con menor eficacia pueda mandar y aplicar sus propias decisiones cuando sean pertinentes. Y bueno, esto para ir complementando lo que les mencionaba y vamos a ir avanzando porque sí me interesa que lleguemos a la parte de los principios. Antes de llegar ahí tenemos que ver qué es lo que sucede aquí en El Salvador. ¿Cómo se administra justicia aquí en El Salvador? Al menos en el área de trabajo. Y esto, como les había mencionado desde la clase pasada, deriva de la Constitución de la República. Y hablamos de que tenemos una jurisdicción especial y que derivar todas las leyes, las instituciones, los tribunales que van a conocer el tema de laboral. Y entonces vemos que hay una distribución y especialización a nivel territorial de esta área que es el derecho laboral. Sin embargo, también es cierto que cada juzgador tiene poder de competencia y potestades para servirse de los diferentes postulados y principios, doctrinas y fundamentos, además de lo que hace referencia al 418. No sé si ustedes recuerdan, me imagino que tal vez no lo tienen tan en mente, del contenido de este artículo, pero sí recuerdo, vamos a ver, se lo voy a colocar ahí en pantalla, lo que contiene este artículo. Ya le voy a cambiar la pantalla para que ustedes lo puedan ver.
Esto es lo que contiene el artículo 418 y hace referencia a esto porque los jueces deben tener un orden al momento de dictar una sentencia. Quizás ustedes sienten que me estoy adelantando mucho a lo que se refiere a las sentencias, pero solamente quiero que retomemos este punto. Dice que las sentencias van a estar fundadas en el siguiente orden. En las disposiciones de este código, que es el Código de Trabajo, demás normas de carácter laboral, porque hay algunas de ellas, como ya se los había mencionado, que están dispersas en otras leyes, como por ejemplo, hay algunas reglas o algunas normas que se aplican que estaban en el Código de Procedimientos Civiles, pero que ahora se aplica la del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Los contratos y las convenciones colectivas e individuales de trabajo en los reglamentos internos de trabajo y los reglamentos de previsión y seguridad social. Esto ustedes ya lo vieron en otra materia. Principios doctrinarios del derecho de trabajo y justicia social, la legislación diferente de la laboral en cuanto contraría los principios de esta y en razón de la equidad y el buen sentido. Es decir, esto lo podemos considerar nosotros como las fuentes que dan origen a las resoluciones que se van a dar en materia laboral. Todo esto es que le dará el parámetro al juez de qué es lo que tiene que resolver en materia laboral. Y de este parámetro difícilmente se puede salir. Puede hacer uso de la doctrina, puede hacer uso de la jurisprudencia, además de todos estos elementos que nosotros estamos viendo en la pantalla. Los jueces de lo laboral no pueden decir, yo creo que voy a resolver así porque esta empresa siempre la han demandado por eso. Si no tiene el precedente, no lo puede hacer. A menos que ya en el último inciso, es decir, la última opción de la que puede echar mano es de la equidad y el buen sentido. Como en la mayoría de materias del derecho, ustedes han escuchado de la sana crítica, que esta incluye una parte de la psicología, una parte de la lógica jurídica y las máximas de la experiencia. Es decir, permitirle al juez, dentro de su experiencia, de su conocimiento del área, poder resolver lo que le sea más favorable a este caso en específico. No por esto va a resolver como quiere resolver. Hay parámetros en los cuales el juez puede, digamos, tener un máximo o un mínimo de alguna forma de lo que puede resolver. Les quería colocar este artículo para que pudiéramos ver específicamente hasta dónde o qué es lo que da lugar a lo que puede resolver un juez, es decir, lo que en la realidad nosotros podemos ver dentro de las sentencias, lo que el juez tiene la potestad de resolver. Y es en concordancia con el artículo 24 de este mismo cuerpo normativo. De hecho, el artículo 24, ya se lo puede leer también. La idea no es solamente leer artículos, sino que ustedes pueden tener conocimiento, pueden ir marcando dentro de su código, ir tomando nota de los artículos, porque así ustedes los pueden ir relacionando. En caso de que tengamos algún examen, en la mayoría de los exámenes que ya fueron diseñados, va a ser necesario que usted traiga su código, usted puede ir marcando, aquí se hace la relación con tal artículo. Usted lo puede tomar nota y no hay problema, pero solamente de la nota, no que coloque ahí toda la copia tampoco. Este artículo 24 nos dice cuáles son las fuentes básicamente de los contratos individual y colectivo de trabajo, es decir, por ejemplo, lo establecido en el Código de Trabajo, las leyes, los reglamentos, lo establecido dentro de los reglamentos internos de cada centro de trabajo, lo que está consignado dentro del contrato, las convenciones de trabajo, lo que resulta del laudo arbitral, que creo que ustedes ya vieron derecho individual, no, permítanme, la materia de resolución alterna de conflictos. Ahí van a ver el arbitraje, nosotros solo lo vamos a ver así, un poquitito nada más, porque dentro de la ley de mediación, conciliación y arbitraje se permite, de hecho, hay un artículo específico que en materia laboral sí se permite el arbitraje. Pero bueno, vamos a regresar entonces al tema, pueden hacer la relación ahí entre el artículo 418 y el artículo 24 del Código de Trabajo y tomar nota de estos artículos. Entonces, lo que se busca es tener una congruencia, el principio de congruencia, que es un principio que nosotros vamos a ver en la próxima clase, es decir, aquellos específicamente para el área laboral. Porque el juez
por mucha oficiosidad, o sea, por muchas facultades que se les pueda dar, no pueden dar más o dar a menos de lo que se les ha pedido. Aquello que ustedes conocen como ultra petita, es decir, que el juez se excede en aquello que no se le ha pedido. Se le piden, por ejemplo, $500 y de pronto el juez dice, no, se le va a pagar 100,000. Estoy exagerando en la cantidad, pero lo que quiero que ustedes vean es que el derecho es propio del trabajador. Sucede en muchos casos que, por ejemplo, el mismo trabajador dice, con que me paguen las vacaciones, lo demás que me deben no importa. Pero aquí es donde la oficiosidad, cobra importancia. El juez no va a ver nada más la disposición de la persona a decir, solo quiero que me paguen esto. Es que se le deben todas estas prestaciones y por ley se le tienen que pagar todas. Ahí no se trata de que el juez esté dando más, o sea, una sentencia ultra petita, sino que según la ley el juez está obligado a tener que velar por los derechos de este trabajador en el sentido de que no puede darle menos de lo que la ley dice que le tienen que dar. Entonces, en ese sentido, debemos ser, más bien, los juzgados, los tribunales laborales tratan de ser congruentes entre lo que se les pide, pero también en lo que la ley les establece que deben dar o que deben velar por que se dé dentro del proceso. También constitucionalmente, pues tenemos que este mandato nace en la Constitución de 1950. Esta Constitución de 1950 fue considerada como una constitución de avanzada para su tiempo, porque ahí se comenzaban a hablar de derechos sociales. De hecho, en este marco histórico, se entiende que viene de los derechos de segunda generación, que son derechos económicos, sociales y culturales, y a partir de ahí se comenzó a hablar de que el derecho al trabajo es un derecho social. Y ven, de ahí viene lo que nosotros hablábamos al inicio de la clase y estábamos diciendo que la naturaleza jurídica del derecho procesal laboral es de carácter social, porque entendemos que el trabajo es una función social y por lo tanto todo lo que respecta a los derechos, tanto de patronos, de trabajadores, todo lo que implica el derecho al trabajo va a ser de carácter social. Pero no por esto no vamos a dejar que exista una parte procesal, o sea, cómo hacer efectivos todos esos derechos sustantivos que nosotros tenemos dentro de la ley. Entonces, los tribunales de trabajo aparecen hasta el año de 1961, pasamos a través casi como unos 10, 11 años sin tener tribunales laborales, es decir, solamente teníamos derechos sustantivos, pero hasta 1961 pues ya comenzamos con la jurisdicción laboral. Esto significa entonces que la jurisdicción privativa de trabajo en algún momento de nuestra historia, no estuvo ejercida por un juicio de trabajo. No habían jueces de trabajo, ni en primera instancia con competencia laboral. Es decir, como sucedía en muchas áreas que ahora ya se han separado, por ejemplo, en la parte civil se conocía derecho de familia, se hablaba un poco sobre derecho ambiental, que antes se le llamaba también derecho agrario. También se hablaba sobre el derecho de trabajo, pero vagamente se tenía algún tipo de regulación. Y hasta que no llegamos a 1961 no existían estos juzgados de lo laboral. Fue a través del decreto 15, promulgado en la Asamblea Nacional Constituyente el 7 de septiembre de 1950, que se introdujo la ley transitoria de la aplicación del régimen constitucional y por consecuencia 11 años después comenzamos a hablar de un tribunal de naturaleza laboral. Entonces, esto es lo que nos trajo en este artículo 3 de esa Constitución, que se va a erigir una jurisdicción especial de trabajo. Ahora nosotros ese artículo lo encontramos siempre en la Constitución, pero está en otro artículo. Ya vamos a recordar en qué artículo está. Para que ustedes vean que esta especialidad que tienen los juzgados de lo laboral no viene de la Constitución de 1983.
no viene de la Constitución que tenemos vigente hasta la actualidad. Se encuentra en el artículo 49 de la Constitución y dice: se establece la jurisdicción especial de trabajo. Los procedimientos en materia laboral serán regulados de tal forma que permita la rápida solución de los conflictos. Como les decía, ya les expliqué cuál es la razón por la que siempre se busca esta agilidad en los procesos. También dice que el Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje de manera que constituyan medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Por eso es que dentro de los procesos laborales, en su mayoría, tenemos a un inicio la conciliación, porque se va a fomentar que se concilie primero antes de llegar a un proceso laboral, siempre en aras de poder finalizar este trabajo lo más rápido que se pueda. Y también dice que podrán establecerse juntas administrativas especiales para la conciliación y el arbitraje y la solución de estos conflictos. Pero, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la mayoría de casos, como les decía, los patronos o sus representantes legales de las empresas no van a las conciliaciones porque consideran que es una pérdida de tiempo, prefieren que termine todo el proceso, que los condenen por una cantidad menor, a tener que ir a estos procesos. Entonces, tenemos que en esta Constitución de 1950, en el artículo 3, se menciona que se va a erigir esta jurisdicción especial. Ahora lo tenemos en el artículo 49, donde se habilita un Ministerio de Trabajo, es decir, la creación de estas instituciones para poder continuar dirimiendo estos conflictos. Pero los tribunales de trabajo comenzaron a entrar en vigencia hasta enero de 1961. Hasta entonces, nosotros hemos podido hablar de la existencia de estos juzgados. También podemos hablar que el 22 de enero de 1962 se promulga nuestro primer Código de Trabajo, que fue derogado por el actual código hasta el 15 de junio de 1972. De hecho, este es el código que tenemos en la actualidad. Desde los años 70 no ha sido modificado. Yo les decía en la clase presencial que consideré, bueno, lo hemos analizado también con otros grupos de clase, que si es necesario que se hagan algunas modificaciones, se pueda crear una ley procesal de trabajo, porque los procesos consideramos que ya están algunos muy desfasados. Y yo les ponía el ejemplo de los juicios de única instancia, que se establecía una cantidad en colones allá en los años 70, y ahora cuando se hace la conversión, están en una cuantía de $22, básicamente. Eso significa que usted puede demandar a alguien, en este caso es su patrono, por ejemplo, por $22. La mayoría de veces, casi todas, por eso es que ya no hay, si usted pregunta en los juzgados de laboral si hay algún tipo de juicio de instancia única, les van a decir seguramente que no, que hace mucho tiempo que no se dan esos casos, porque la cuantía es tan pequeña que esto lo que hace es que no haya este tipo de casos. Y aún siguen estando dentro del Código de Trabajo. Y esto lo que nos hace entender a nosotros es que ya hay procesos que ya no se están aplicando. Por lo menos los juicios ordinarios de trabajo han logrado como cubrir todos esos vacíos que otros procesos pues ya no cumplen. Cada uno de estos procesos y todas estas etapas, las vamos a ir viendo ya más adelante. Creo que en el segundo cómputo ya vamos a ir directamente a cada uno de los procesos y vamos a analizar esto. Entonces, hasta 1972 fue creado el actual código, en donde, como les mencionaba, se establecen dos cuestiones: la parte sustantiva del derecho laboral en El Salvador y también la parte procesal. Todo lo que tiene que ver con los procesos, etapa de los procesos, los recursos, la parte ejecutiva, absolutamente todo está contenido en un solo código. Entonces, como lo menciona aquí en la lámina, nos dice las leyes laborales, de manera significativas, codificadas, únicamente dos experiencias, como ya se dijo antes, ha sufrido básicamente dos reformas trascendentales, y la más significativa es la de 1994. Desde entonces, y de hecho eso tuvo más que ver con la parte sustantiva del Código de Trabajo que con la parte procesal, irónicamente. Lo demás, algunas otras cuestiones de ese Código de Trabajo
han sido superadas, es decir, se han modificado, pero con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, con la que se derogó el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, pero también con algunas inconstitucionalidades. Por ejemplo, la parte del pliego de posiciones fue a través de una sentencia de inconstitucionalidad que se pudo derogar, o al menos ya no se aplica. Luego de esto vamos a ir viendo algunos de los principios más importantes, pero antes de eso, pues, como les mencionaba, dentro de la jurisdicción y la competencia lo vamos a ver en la próxima clase ya presencial. También los juzgados laborales tienen básicamente la función primordial de poder dar solución a los casos de naturaleza laboral, pero no todos los departamentos, no todos los municipios tienen un juzgado de lo laboral. Entonces también tienen intervención los juzgados de primera instancia y no se contempla ninguna competencia, ejercicio de pretensión, acción y demanda de los juzgados de paz. Todo esto lo encontramos en el artículo 422 y este artículo lo que nos dice es quién es el juez competente. Si ustedes quieren pueden ir marcando también este artículo porque es importante y nos dice quiénes son los que pueden conocer, cuáles son los jueces que pueden conocer. Pero esto, como se lo mencioné, lo vamos a ver en la clase presencial. No me quiero desviar porque quiero llegar a la parte importante que son los principios. La parte de la jurisdicción y competencia lo vamos a ver en esa clase. Bien, principios generales aplicables al derecho procesal laboral. Para comenzar, tendríamos que hablar de la independencia. El contenido de cada uno de estos principios lo pueden encontrar ya más extendido, más explicado cada uno de ellos dentro del contenido de la semana. Como les dije, solo quiero que esté un poquito más atractivo visualmente al estar leyendo básicamente un Word ahí en su pantalla. Entonces, nos dice Guillermo Cabanelas que entiende la independencia judicial como la autonomía del ejercicio de las funciones en la actividad que se despliega. En este caso estamos hablando de la justicia laboral. Por ejemplo, dentro de la doctrina también encontramos algunos tratadistas y esto quiero como tratar de ir pasándolo de largo las definiciones porque de alguna forma ustedes ya han estudiado las definiciones, por ejemplo, el principio de independencia en teoría general del proceso. Ya saben que los jueces son independientes entre sí. Es cierto que hay precedentes o que hay como ciertas, como de alguna manera, tienen como unas pautas para poder resolver, pero no tienen la obligación de resolver exactamente igual como lo hacen otros jueces. Sí hay lineamientos, sí hay precedentes, pero eso no significa entonces que no puede existir esta independencia. También nos dice Prieto, Castro y Fernández que para algunos la independencia objetiva supone la sola sumisión de la ley, no a ninguna influencia del exterior, que es lo que normalmente pasa en el sentido de que estamos frente a dos partes que están en conflicto, entonces cada una de estas partes tiene una intención en específico. Uno quiere ganar el proceso, el otro no quiere perder en el proceso porque ha sido demandado. No quiere perder algo, no quiere que se le declare alguna sentencia en su contra, etc. Entonces, pero esto significa que no va a haber nada que va a influenciar de manera externa al juez para que resuelva de una manera en específico. Creo que esto es lo que nosotros más recordamos o más tenemos en mente cuando hablamos de la independencia judicial. No va a haber una motivación por fuera a la establecida dentro de la ley para poder dar una resolución. Entonces, esto genera una garantía de que no va a haber ninguna posibilidad de que pueda influenciarse de manera negativa el proceso para tener una resolución en específico. Pero también estos tratadistas nos dicen de que hay una perspectiva subjetiva que lo ven como una garantía de las limitaciones de los órganos jurisdiccionales, en este caso los jueces, en cuanto a lo que ellos pueden o no hacer dentro de un proceso. Es decir, ellos tienen la potestad
para poder hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas, pero dentro de lo establecido en la ley, dentro de lo establecido, perdón, en la ley. También Piedad González Granada define esta independencia como un principio que no solo está organizado, sino también como una institución dotada de un relevante papel, ya sea político, pero también institucional, que lo que busca es tener una mejor visión de la independencia para que no se pueda ver como de alguna manera perjudicado el proceso porque el juez esté motivado por alguno de los intereses de las partes. Es decir, aquello que pueda generar una desventaja para una de las partes. Por eso vamos a ver otra cuestión importante que está un poquito más adelante que se le puede explicar sobre los impedimentos. Ya ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. La recusación y la excusa son temas que también ya ustedes vieron en teoría general del proceso. Respecto a la independencia, también nos dice Salvador Domínguez Martín que es una independencia judicial, aquella que es relativa a los actos jurisdiccionales que se traduce en la posibilidad interna del juez de resolver en conciencia y conforme a las leyes, según la recta interpretación al margen de las presiones o intereses encaminados a decidir en espera de la acción de aquel. En el sentido de que, no sé si ustedes más o menos han escuchado alguna vez, que hay mucha gente que dice que hay jueces que resuelven por presión social, que resuelven porque este caso es muy conocido, muy sonado por la prensa, etc. Y el juez se pone más en la expectativa de qué es lo que va a decir la sociedad o qué es lo que van a decir las demás personas respecto a la decisión que toma. Porque si toma una decisión, puede ser contraproducente en un sentido o si toma otra decisión va a ser contraproducente en otro sentido en vez de atender a la justicia, que es básicamente la finalidad que todos tenemos, que ustedes como abogados van a tener, que los aplicadores o administradores de justicia tienen en la actualidad. Entonces de alguna manera nosotros no debemos perder de vista este rumbo, este norte. Siempre tratar de que la ley nos lleve hacia la justicia o siempre buscar esta justicia dentro de todos los actos que nosotros hagamos. Además, el tema de los actos procesales, nosotros lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Así que cada una de estas partes de todos estos actos jurisdiccionales y no jurisdiccionales los vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Sin lugar a dudas, esta independencia lo que significa es que no debemos o el juez no debe estar sometido a la dependencia de ningún interés particular de ninguna de las dos partes. Por lo tanto, no puede limitar sus funciones ni determinar qué es lo que puede o no puede hacer dentro de ese proceso. Pero ¿esto qué significa? Entonces la independencia judicial va a entenderse como una autonomía, como una potestad que tiene el órgano judicial para poder emitir una sentencia o emitir una decisión en el caso que se somete a su competencia, el caso que este juez va a conocer. Por eso es que se entiende que los jueces están en constante preparación porque ellos deben ser los jueces más éticos y competentes para conocer de este tipo de procesos. En la teoría, pues, se considera que así debe ser y esperamos que así sea siempre. Pero tampoco esto no significa, esta independencia judicial no significa que va a obstaculizar las funciones de la administración de la justicia. Es decir, no va a ser algo contraproducente, al contrario, lo que va a buscar es que se logre la solución, la decisión más justa que se pueda, pero si en este o sea, en esta búsqueda de esta justicia, alguna de las partes se ve afectada, pues es parte de la decisión que se toma. Por ejemplo, si como en el ejemplo más típico que yo siempre les pongo, despiden injustificadamente a una persona y esta persona llevaba 30 años laborando para una empresa, por ejemplo. Y además de eso, pues se le debían todas las prestaciones de la ley y esto genera una gran cantidad de dinero adeudado por las prestaciones y este patrono dice, pero es que yo estoy al borde de la quiebra porque todo lo que pasó con la pandemia de COVID-19 me dejó a mí casi en la quiebra y ahora ¿cómo le voy a pagar? Obviamente esto es desfavorecedor
para la parte patronal que tiene que cancelar todo esto que está deudando, pero a la vez, de alguna forma, esto es independiente a lo que le puede causar daño a esta persona, porque al final, quien debía haber pagado las vacaciones, todas las prestaciones que deben tener los trabajadores, era este patrono y no lo hizo. Entonces, estas prestaciones por ley deben pagarse, lo que significa que sí le puede causar un perjuicio a este patrono, pero a la vez, en aras de lograr esta justicia, de lo que la ley nos establece, entonces va a tener que verse perjudicado sí o sí. Pero como les decía, lo que se busca no es generar un obstáculo en estas funciones que tienen los jueces, ni algo que pueda poner o que pueda contradecir el sentido de la interrelación que debe haber entre lo que el juez debe hacer y la justicia. Entonces, al contrario, lo que se busca es un ejercicio efectivo de esta función que tienen los jueces de administrar justicia bajo estos principios universales de independencia, como por ejemplo, principios como yo les decía, la justicia, la igualdad, la imparcialidad, la dignidad, entre otros más que también ya vamos a ver cómo se integran a los demás principios. Esta independencia judicial es vista como una garantía para todas las personas, para todos los que trabajamos, porque al final lo que se busca precisamente es eso, que si nosotros vamos a un juzgado de lo laboral, saber que no hay una motivación externa por parte del juez para poder resolver de una manera en específico. Al final se trata de eso, porque estamos dentro de un Estado democrático de derecho, y como ustedes ya lo sabrán, pues lo que se busca es no favorecer de una manera arbitraria a una de las dos partes dentro de un proceso. Y esto no solo lo van a ver en el área laboral, lo van a ver en todas las áreas. Sobre todo cuando ustedes, si quieren litigar, se van a dar cuenta de la cantidad de veces que se da este tipo de cuestiones, que por amistad, que por conocer a esta persona, se busca, por ejemplo, de tener cierta confianza con el juez, de querer cometer algún delito de dádivas, por ejemplo, etcétera, puede haber una solución o una decisión que esté sesgada o que tenga algún tipo de error porque hay un interés oculto ahí dentro de esa decisión que se ha tomado. Entonces, lo que se busca con esta independencia es asegurar que todos estos conflictos laborales sean resueltos por jueces que sean completamente imparciales. Y esto me lleva al siguiente principio, que es precisamente la imparcialidad. Lo que buscamos acá es que el juez, como les digo, al momento en que administra la justicia, no se deje llevar por esto, porque conoce alguna de las partes, porque sabe respecto al contenido del proceso, etcétera. Porque en los juzgados de lo laboral es muy común, por ejemplo, que hay empresas que tienen prácticas que son bastante lesivas para los trabajadores, que después de cierto tiempo los despiden, que a las mujeres embarazadas también las despiden, y ustedes saben que eso no se puede hacer. Entonces los jueces, al momento en que llega la demanda, ya saben, esta empresa es de este criterio y ya hemos condenado a esta empresa varias veces por la misma situación. No por esto significa que el juicio ya va a estar sesgado, sino que la misma naturaleza de los procesos laborales en ese contexto permite poder tener como una idea de lo que se va a desarrollar en ese proceso. Pero esto no significa que sea un juez imparcial. Al contrario, esta independencia de los jueces nos lleva a la parte de la imparcialidad, que esto significa que el juez solamente se va a vincular a la ley. No se va a vincular a intereses externos, como ya se los había dicho, sino a lo que establece la ley. El juez, no, en este caso, no trato de decir que el juez solamente va a hacer lo que la ley establece y esto va a perjudicar a ambas partes o simplemente va a ser un juez positivista. No me refiero a eso, sino que la misma ley le da un parámetro amplio. Ya lo leímos en el artículo 418, en el cual nos establecía cuáles son como las fuentes para poder resolver un conflicto laboral. Tiene diferentes elementos, el Código de Trabajo, otras leyes relativas a la materia de trabajo,
los contratos, las convenciones colectivas, tiene también los principios, también lo menciona ahí, entre otros elementos para poder resolver un caso en específico. Es decir, estos son los parámetros que hablamos cuando decimos que el juez solamente está vinculado a la ley, no a motivaciones externas, no porque conozca a las personas, en este caso debería excusarse, de hecho, el juez, pero solamente debe vincularse a la ley. Pero esta imparcialidad lo que le impone al juez es el deber de poder conducirse de una manera que no ponga en peligro todo el proceso, o el hecho de que nosotros sabemos de antemano que todos los jueces deben ser imparciales, porque lo que debe haber es un exclusivo imperio de la ley. Solo echar mano de lo que está establecido dentro de la ley y sus fuentes, es decir, la doctrina, la jurisprudencia, etc. Esta imparcialidad lo que nos hace ver a nosotros es que debe garantizarse que no hay una motivación diferente a la ley dentro de los contendientes, o sea, en lo que sucede ya dentro del conflicto. Y lo que se busca es salvaguardar este desinterés personal. El juez no tiene por qué haber algún sentimiento, interés o algún tipo de ganancia que pueda generar respecto de los casos que conozca. Esto significa entonces poner un paréntesis a todas las consideraciones subjetivas del juez, porque no debe haber subjetividad. No debe haber una situación, como les decía, algún sentimiento que le pueda generar, alguna ganancia económica que le pueda generar a este juez. Debe desvincularse completamente de todo esto, porque los jueces solo están sometidos a la Constitución, a las leyes secundarias y a todo aquello que ya nos decía el artículo 418 para poder actuar de forma imparcial e independiente. Además de todo esto que ya lo hemos visto, de este artículo del Código de Trabajo, también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos recuerda básicamente el derecho de defensa, que es otro derecho que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, que nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial. Esto solo es como un recordatorio de cuestiones que nosotros ya tenemos dentro de nuestra legislación, la legislación salvadoreña y sobre todo dentro del Código de Trabajo. Dentro de los impedimentos, que era una cuestión que yo les mencionaba, porque precisamente al momento en que se puede identificar que hay un interés externo por parte del juez, pues tenemos diferentes elementos que podemos tomar en consideración. Creo que también esto ustedes ya lo vieron en teoría general del proceso. Se puede pedir la recusación del juez, es decir, que este juez pedirle que se separe de del cargo para este caso en específico y que sea otro juez el que conozca, porque esta persona tiene un interés en específico. Puede ser que sea un familiar, que sea su compadre, que sea su conocido, que haya sido su compañero de trabajo, etc. O también se puede hacer la figura de la excusa, es decir, que el mismo juez, por una cuestión de conciencia, diga, no, es que yo conozco a esta persona que está siendo demandada o que está demandando y por lo tanto yo no puedo conocer. Mi independencia, mi imparcialidad no me permite a mí conocer de este caso por esa cuestión en específico. Entonces el juez dice, o sea, se excusa para no conocer de este tipo de procesos. Porque por mucho que no lo creamos nosotros, es muy posible que en un juzgado X de cualquier materia en el derecho pueda un juez conocer del área en específico, pero que sea un proceso de gente que él conozca o que sea sus familiares. Por eso existe esta figura de la excusa, para evitar la imparcialidad. Entonces, para poder cumplir esta independencia y esta imparcialidad, tenemos estos impedimentos que lo que nos dicen es que el juez se va a inhibir de conocer el fondo del asunto, o sea, se va a inhibir de poder conocer el problema en específico, porque tenemos principios que tenemos que cumplir.
En este caso, ¿cómo vamos a hablar de que existe una imparcialidad, que existe independencia, que se ha cumplido con el debido proceso? Si sabemos que esta persona conoce a quien se está demandando, pues ahí se genera una duda, no hay confianza de que realmente la resolución que usted va a recibir por parte del juez es completamente imparcial. Hay principios procesales que son los pilares de estos procesos laborales que lo que nos permiten es una garantía, una confianza de que ese proceso no va a estar sesgado, no va a contener ningún tipo de error y por lo tanto, para eso tenemos, como les decía, la recusación y las excusas. Pero, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que se ofrece en los procesos laborales que no se podría dar si no hay imparcialidad y si no hay independencia? Lo que debería suceder es que deberíamos evitar o prevenir una eventualidad vulneración de los derechos. Esto significa que si existe un impedimento o una excusa, poder evitar con esto, con estas dos figuras, que se pueda entorpecer el proceso o que se pueda dar una solución que no sea favorable para las personas que están dentro del litigio. Entonces, ¿qué vamos a entender por impedimentos? Ya viéndolo desde un punto de vista de una definición, podríamos decir que estos impedimentos son circunstancias que nos permiten a nosotros, que son de hecho parte del derecho, que son previstas por la ley para poder presumir que hay parcialidad por parte del juez, del órgano jurisdiccional, por posibles vínculos con alguna de las partes. Imagínense, no se trata solamente de que yo lo conozco, es mi vecino, es mi amigo, también es posible que haya una relación de enemistad entre las personas y por eso el juez quiera aprovechar esta situación para dar una resolución que pueda desfavorecer a una persona que posiblemente ante el conocimiento de otro juez no hubiera tenido esta resolución. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo que se busca es que no exista ningún tipo de ningún tipo de parcialidad. También tenemos los principios, ya les va a aparecer ahí en la pantalla, de igualdad, que en este caso, pues nosotros sabemos que la igualdad la tenemos contenida en el artículo 3 de la Constitución. Y nos dice que todas las personas son iguales ante la ley. Y por lo tanto, según la ley, pues nosotros no debemos tener un tratamiento desigual. Pero aquí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo, porque como ustedes saben, por mucho que seamos iguales ante la ley, en la realidad, dentro de los juzgados, perdón, de los conflictos laborales, hay una relación de desigualdad y eso es lo que da origen al derecho laboral entre los patronos y los trabajadores. Pero este principio de igualdad se materializa de alguna manera dentro de esta área en la forma en que el juez trata de igualar un poco las posibilidades o las armas con esta idea de igualdad de armas dentro de los procesos para que el trabajador no se vea en desventaja. Como les dije, no es favorecerlo de manera antojadiza, sino que tratar de buscar la manera de que se pueda llegar a esta igualdad dentro del proceso y que esto le permita tanto al patrono como al trabajador poder llevar todas estas pruebas, todos los medios probatorios que ya nos va a establecer la ley, que lo vamos a ver más adelante, para poder dilucidar qué decisión va a ser más favorable según el juez para este caso en específico. Entonces, Rubén Hernández Valle nos dice que esta igualdad significa tener las mismas oportunidades para comprobar los elementos fácticos, para alegar sobre ellos, de manera que se pueda impugnar las resoluciones en ese fin, es decir, tener igualdad de oportunidades. Tanto tiempo tiene la persona, tiene el demandado para poder llevar ciertas pruebas a los juzgados, como lo mismo va a tener la persona demandada, demandante y demandado. Es decir, igualdad de oportunidades. Cuando veamos los actos procesales, vamos a ver específicamente los tiempos. Cuando veamos los procesos también, ahí vamos a ver los tiempos y qué es lo que tiene que hacer la parte demandada y la parte demandante para que se vea cómo es que se puede ir igualando esta situación. Pero también la Sala de lo Constitucional ha señalado en la jurisprudencia
que la igualdad es un concepto motivante, emotivamente positivo, porque lo que desea al final es vincularlo con la justicia. No es solamente generar esta igualdad de oportunidades para favorecer al trabajador, que usualmente es el que se encuentra en desventaja, sino vincularlo a la justicia de tal manera que lo que se busca es generar estas oportunidades por cada una de las partes para que se pueda defender, en caso de que sea necesario, de alguna de las pretensiones que se ha solicitado. Pero no podemos decir tampoco que se está favoreciendo a los derechos de alguna de las partes. No es eso lo que se busca. Luego tenemos el derecho dispositivo, ya me queda poco tiempo y me faltan todavía, creo que 5 principios que tendría que explicar. Si no los terminamos acá, creo que los vamos a terminar en la clase, nos vamos a tomar un ratito nada más, porque todavía nos faltan más principios, pero son para la otra clase. Principio dispositivo, es decir, la facultad de poder dirigir el proceso, es decir, de poder disponer de las pretensiones que se han solicitado. Y esto procede de la máxima nemo ex sine actori, es decir, que no hay un proceso si no hay actor. ¿En qué sentido? Quien está demandando normalmente es el que dispone de la pretensión. Puede dejar sin efecto la demanda dentro del proceso, pero ¿qué es lo que sucede en el área laboral? Imagínense que un trabajador diga, mire, quiero demandar a esta empresa porque me despidió, porque no me pagó tales pretensiones, etc. Pero entonces después dice, como seguramente, vamos a poner el ejemplo acá, seguramente tiene alguna presión del patrono que le dijo, si me llegas a demandar, te vas a arrepentir, etcétera, etcétera. Lo amenazó, diga. Entonces esta persona dice, no, yo quiero retirar la demanda que ya hice. Acá el juez tiene, como les decía, posibilidades de poder de forma oficiosa seguir con el proceso, dar este impulso procesal del cual vamos a hablar en otra sesión de clase, porque esto es parte del artículo 382, que nos dice que el juez, a pesar de que sepa que la persona que ha denunciado, que ha demandado, ya no quiera seguir con el proceso, pero esta persona no puede renunciar a sus derechos. Por lo tanto, se va a seguir con el proceso, aunque la persona ya no quiera llegar, para que pueda, en el caso de gestionarse todas las pruebas o de que ya se tengan pruebas suficientes para poder dilucidar que realmente hay una vulneración a los derechos de este trabajador, entonces poder condenar, por ejemplo, a esta empresa para que pueda pagar. Ya va a ser una cuestión de la persona trabajadora si va o no a reclamar estos derechos que ya dentro de una sentencia se le van a hacer saber. Y todo esto viene... la dirección de este proceso nosotros lo podemos ver que ocurre básicamente igual que en los juzgados de lo civil y mercantil. Lo mismo sucede en el proceso laboral. Es decir, quienes han iniciado con el proceso tienen la facultad de poder decidir, pero siempre poniendo este asterisco del que les estoy hablando, es decir, el hecho de que sí, el juez tiene la posibilidad de seguir impulsando el proceso una vez que se ha iniciado, que ya se va a la fase probatoria, hasta finalizar el proceso, aunque la persona que demandó no quiera seguir siendo parte del proceso. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante para que vaya quedando claro en qué casos se puede dar. Y para esto retomamos el artículo 90 del Código Procesal Civil y Mercantil, que señala que la iniciación del proceso, al menos en el área civil y mercantil, corresponde al titular de un derecho subjetivo o interés legítimo que se discute en un proceso y por lo tanto va a poder tener siempre la disponibilidad de esta pretensión. Y esto, como les decía, va a depender mucho, sobre todo cuando se dé esta disponibilidad, porque como ustedes saben, el mismo Código de Trabajo hace referencia al Código de Procedimientos Civiles, no al procesal civil y mercantil. Y se toma muy en serio la parte del principio de la oficiosidad, que es otro que nosotros tenemos acá. ¿Qué nos dice que el juez, una vez interpuesta la demanda, va a poder seguir con el procedimiento, diligenciarlo, sin la necesidad de que las partes puedan solicitar las diferentes fases? Es decir, comenzamos con la primera fase del proceso, que es recibir, en este caso, la demanda, para poder pasar al siguiente, una vez admitida,
se pasa de oficio, se pasa a las siguientes etapas procesales, cumpliendo con los tiempos establecidos en el Código de Trabajo. ¿Por qué? No sirve de nada entonces si nosotros tenemos una jurisdicción laboral, si entonces fuera efectivo que, por ejemplo, los patronos amenazaran a los trabajadores y ahí se terminara el proceso. Lo que se busca es, como les decía, esta igualdad de armas. Como sabemos la posibilidad de que esto existe, a pesar de eso se va a seguir con el proceso atendiendo a la oficiosidad del juez, que también, como les decía, está contenido en el artículo 382 del Código de Trabajo para que siga impulsando el proceso. Es más, este artículo 382 dice, interpuesta la demanda, el proceso será impulsado de oficio. Solo hay como ciertas excepciones a este caso, porque ya vamos a ver, cuando veamos los procesos les voy a explicar por qué. Pero en la generalidad, usted busque este artículo 382, es básicamente una sola línea y dice que será impulsado de oficio. También el 393 nos menciona la incompetencia que tienen ciertos jueces para poder seguir de oficio este proceso, pero como les digo, son ciertas excepciones. Entonces, esta oficiosidad obedece a que el juez va a tener que seguir con el proceso entendiendo la naturaleza del conflicto, de los conflictos laborales, en el sentido de que, como les mencionaba, se entiende que puede haber una presión exterior por parte del demandado, sobre el demandante para que no siga con el proceso y esto puede afectar los derechos de una de las partes que generalmente, no puedo decir que en la totalidad de los casos, termina siendo el trabajador. También creo que ya solo les voy a explicar uno más y ya nos quedamos solamente con dos para no quitarles tanto tiempo de la clase presencial de la próxima semana. Además de esto tenemos el principio de oralidad y fíjense cómo se nota la herencia que tiene el Código de Trabajo respecto del Código Civil, porque antes se diligenciaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el derecho laboral, pero de forma escrita, a tal punto que yo les he mencionado un elemento que se utilizaba mucho antes, que era el pliego de posiciones. En este pliego de posiciones, en un sobrecerrado, se colocaban las preguntas que se le iban a hacer a alguna de las partes, ya sea declaración de parte o declaración de parte contraria. De esta forma, pues, se establecían cuáles eran las preguntas que le iba a hacer. Así, o sea, con una preparación previa de este interrogatorio y la persona no se podía salir de estas preguntas que ya le había dado el juez y que sabía que estas eran las que iba a hacer. Entonces, todo era por escrito. Y a través de este Código de Trabajo y de estas reformas, que creo que solo la más significativa fue la de 1994, se entiende que el derecho procesal laboral va a tener un cambio y se va a utilizar la oralidad en este tipo de procesos, y esto para efectos de impartir una pronta y cumplida justicia, porque antes, si ustedes les preguntan a abogados que ya tienen muchos años de estar litigando, de estar en el área, se van a dar cuenta de que antes todo era por escrito. Si una de las partes decía algo, o sea, presentaba un incidente, tenía que ir primero a entregarlo, después de eso que el juez lo revisara, después decirle que ya lo había revisado y correr el traslado a la otra parte por escrito también, esperar a que respondiera para poder decidir, cuando ahora eso lo podemos hacer perfectamente en audiencia. De mire, presento tal incidente, ok, ¿cuál es el incidente? Tal y tal cuestión. Le corro traslado a la otra parte, ¿qué es lo que dice la otra parte? No, vale. Entonces ya el juez va a decidir ahí si se aplica ese incidente o no, pero todo es de forma oral, ya no es de forma escrita, porque eso, como les decía, lo que hace es que exista un atraso. Además, como todo era manejado en papel, posiblemente a usted, digamos, poniéndolo en un extremo bastante drástico, podría decirle al juez, mire, la contraparte dijo esto, esto y esto, y posiblemente lo que decía la contraparte no era directamente eso. Entonces, no había como un manejo total de todo lo que sucedía dentro del proceso, porque usted solo veía un fragmento, lo que le decía al juez que el otro había dicho, y al final terminaba haciendo como lo que le contó a alguien más de lo que había sucedido realmente.
Entonces, para poder cumplir con esta pronta justicia, lo que se busca es eso, tratar de que los procesos sean lo más efectivos y rápidos que se pueda. Al menos en El Salvador, eso es lo que se trató de hacer con el Código Procesal Civil y Mercantil, y se estableció como una regla general. Y eso nosotros lo hemos retomado de la reinterpretación para el artículo 602 del Código de Trabajo. Para que ustedes vean que son bastantes las modificaciones que se le han hecho o que en la práctica ha tenido este código. Por eso el artículo 602 lo que nos dice es la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles, pero como ustedes saben, el problema acá es que ese código ya está derogado. Vamos a dedicar una clase presencial solamente para poder explicar en qué caso se puede aplicar supletoriamente el nuevo código o cuándo vamos a hacer referencia al Código de Procedimientos Civiles. Porque realmente en el descriptor de la materia no se hace referencia a esta supletoriedad, sin embargo, es sumamente importante, porque usted va y lee el Código de Trabajo y dice Código de Procedimientos Civiles. ¿Y qué vamos a hacer entonces si nosotros tenemos un Código Procesal Civil y Mercantil? Creo yo que eso sí es bastante importante que lo veamos en clase. Entonces, esto respecto a la oralidad. Y luego nosotros tenemos los otros principios que son el de gratuidad y el de contradicción. Sobre todo el de gratuidad, pues ya ustedes se imaginen a qué se refiere. Hace referencia básicamente a que la justicia es gratuita. Sobre todo en los casos que tienen que ver acá de cuestiones laborales, porque obviamente en la mayoría de los casos se trata de despidos, de que no se han pagado ciertas prestaciones, y el hecho de que esta persona, además de que se le está deudando todo esto, de que se le ha dejado sin trabajo, posiblemente no puede pagar un juzgado, no puede pagar un abogado, perdón. Entonces van a los juzgados de lo laboral y ahí directamente le pueden recibir la denuncia. De hecho, esta es una de las preguntas que yo les hacía en la prueba diagnóstica. A todo esto, esta es otra cuestión que vamos a ir dilucidando: cuándo y cómo se puede hacer la denuncia. Así como ustedes como abogados lo van a poder recibir, también pueden ir al Ministerio de Trabajo, se les puede nombrar un juez de oficio, pueden ir a la Procuraduría también y pueden conocer de ese tipo de procesos y de forma gratuita. Y vamos a ir viendo otros casos también. Y el de contradicción, que este sí lo vamos a dejar para la clase presencial porque sí es un poquito más complejo, más largo de explicar. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Podemos aprovechar este tiempo para poder hacerlo. Lo otro que les iba a decir antes de que se me olvide es que en la clase presencial solo me va a tomar unos 5 o 10 minutos para poder explicarles cuál va a ser el laboratorio 1 para ustedes y cuándo lo vamos a hacer. Seguramente lo vamos a hacer en la clase presencial de la semana cuando regresemos de vacaciones. O sea, vamos a ver, ya les voy a decir, solo déjenme ver el calendario. Sería de la semana del 8 al 14. Así que les voy a pedir que no falten a la clase presencial de esa semana, de la semana del 8 al 14 cuando regresemos de vacaciones. Porque nos han dado la indicación que todas las actividades evaluadas se hagan de forma presencial. No es que les voy a dejar la tarea y allá me lo van a enviar al buzón. No. Todo va a ser directamente trabajado aquí en el aula. El día que vamos a tener la clase presencial, que me parece que es el jueves, les voy a dar las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer, para que si ustedes tengan tiempo de irse preparando, de preparar material en caso de que sea necesario, tienen todas las vacaciones para poder estudiar o prepararse para el examen, y luego ya en la clase presencial de esa semana vamos a realizar la actividad evaluada, que es el primer laboratorio. Así que no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas, dudas? Ok, bien. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Agradezco mucho su puntualidad y su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz tarde. Licenciada, para los que no nos Bien. pasó lista. Coloque su nombre completo aquí en el chat y yo en un momento voy a revisar el chat y lo voy a agregar, no se preocupe. Ok, Liz, gracias. Bueno,